Muy bien, un saludo a todos, gracias por estar aquí con nosotros. Siempre es una bendición cuando nos congregamos o nos reunimos con la finalidad de crecer en la gracia y en el conocimiento de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos son bienvenidos, gracias por estar aquí y vamos a orar y a poner todo en las manos del Señor. Cierre sus ojos y oremos. Señor, muchísimas gracias. Esta comunicación que establecemos, Señor, es una bendición, ya que nos podemos comunicar con personas a la distancia, Señor, y pueden recibir la Escritura, la palabra de Dios. Así que, Señor, muchas gracias. Te pedimos que este mensaje, Señor, o este estudio, se arraigue y se establezca en la mente y en el corazón de todos aquellos que lo escuchen. Y permite, oh Dios, que podamos atesorarlo, guardarlo, y permitir, Señor, que dada la revelación que tú nos das, podamos vivirlo. Así que gracias, en el nombre de Jesús te bendecimos, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, amén, amén. Muy bien, mi amado hermano, caminaremos a través de la Escritura. Comenzaremos en esa cita que es en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 3, ¿verdad? Y hablaremos un poquito sobre aquel acontecimiento en el cual se provocó esa salida de Israel de la tierra de Egipto. Éxodo capítulo 12, versículo 3 dice: Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Ese cordero que se escogía debía de ser un cordero sin mancha. A la misma vez también debía de ser el cordero más caro del rebaño, porque era lo mejor. La ofrenda tendría que ser la mejor, sano, en buenas condiciones, con hambre, comiendo, ¿verdad? Y todo lo que implica la vida de un cordero, estar funcionando de la forma perfecta o correcta. Ese cordero contaría por la familia entera. Lo escogerían y lo observarían para ver que no estuviese enfermo. Esto nos habla de que Dios está interesado en salvar familias enteras. Dice, un cordero por familia. Y debemos entender la importancia que tiene, que cada cristiano debe reclamar la salvación de su casa. Cree tú y serás salvo tú y toda tu casa, ¿verdad? Y esto significa la fe, el creer, ¿verdad? Y el tener ese sacrificio correcto, perfecto, que Dios ha demandado de aquellos que creen en Él. Eso es lo que manifiesta que realmente hemos creído. Éxodo 12, versículos 7 y versículos 12 y 13. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Yo pues pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Éxodo capítulo 12, versículo 22 y versículo número 23. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Meditemos en estas cosas, ya que Dios está hablando claramente a través de su ley. Si no hubiesen hecho caso a la palabra escuchada, realmente hubiesen muerto. Si hubieran cambiado de casa para no hacerlo bien, para no haberlo hecho, pues realmente hubiesen muerto. Ahora, si hubiesen salido de casa ese día
hubieran untado esa sangre en los postes de las puertas y en el dintel, y después salir de casa cuando Dios les había dicho: no saldrás de ahí hasta el día siguiente. Morirían realmente. Si se hubiesen trasladado a una casa parecida o semejante, hubiesen muerto. Satanás es el gobernador de este mundo y príncipe de la atmósfera que rodea la tierra. Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hace 2023 años Jesús vino al mundo. Él pagó el precio en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Él es el Rey de nuestras vidas. Él es el eterno, el poderoso, el exaltado, el omnipotente. Y hemos vencido al demonio, al diablo. Se ha sido vencido por la sangre y por la palabra del testimonio de todos y cada uno de los creyentes. De esa forma caminamos en victoria. Y es la sangre de Jesús la que nos guarda. Es la sangre de Jesucristo la que se interpone entre Satanás y sus demonios y nosotros. Hebreos 12:24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aunque tenemos grandes luchas y batallas, solo una cosa es cierta: tenemos la victoria. Tú y yo tenemos la victoria. La sangre que nos ha lavado de pecado y de maldad. Ahora nos presentamos delante del Eterno. Día con día tenemos entrada al lugar santísimo. A través de la carne, a través del cuerpo, en sacrificio que Jesús entregó en la cruz, abriendo ese velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Entrando a la presencia de Dios todos los días de nuestra vida, tenemos ese acceso a la presencia de Dios. Apocalipsis 12:9-11. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aleluya, gracias a Dios. Qué grande victoria el Señor nos ha dado, y que realmente ahora, cubiertos por la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, esa sangre viva, esa sangre que da testimonio de nuestra redención, nos permite ahora entrar, ¿verdad?, a la presencia de Dios, a ese lugar santísimo, ¿verdad?, y reposar en Él, recibir lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Los santos vencieron a Satanás por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. Pedro manifiesta en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. 1 de Pedro capítulo 2, el versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Como los sacerdotes ofrecían sacrificios diarios de sangre por la gente, ahora en el Nuevo Testamento ofrecemos la sangre de Jesucristo a Dios como nuestra súplica por nosotros, por nuestros hijos y por nuestros seres amados. Aleluya. Uno de los ejemplos que tenemos de esto se encuentra en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y uno de los personajes que lo ejemplifican es
Rahab. Aleluya. La historia de Rahab y los 2 espías israelitas en la ciudad de Jericó. Este pasaje nos muestra un aspecto extraordinario de liberación a través de la sangre. El cordón de grana fue un símbolo de la sangre, recordando cómo Israel había sido liberado a través de la sangre del cordero, cómo había sido librados los primogénitos de Israel a través de la obediencia de con un hisopo, untarlos en los postes y en el dintel de la puerta, y el destructor pasaba de largo si estaba esa señal ahí de sangre en los dinteles y en el dintel y en los postes de la puerta. Entonces el ángel destructor pasaba derecho y no entraba a esa casa. Pero donde no había salvación para los primogénitos, aún de los animales, morían en ese momento. Entonces vemos realmente algo extraordinario, ¿verdad? Como en una simbología los espías le dicen a Rahab, ¿verdad?, que coloque ese cordón de grana en la ventana, recordando un poco aquello que los había librado a ellos, la sangre en los dinteles de la puerta. En este caso dijeron: amarra esto a la ventana por donde tú nos has hecho descender. Amarra este cordón de grana y nosotros cuando vengamos a tomar Jericó veremos el cordón de grana y respetaremos el acuerdo que hemos hecho. Así que esto es extraordinario. Josué 2:1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron ahí. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Verso 9. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Versículo número 12. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis, versículo 13, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libréis nuestras vidas de la muerte. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Capítulo 6, versículo 17. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ellos. Y solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Verso 22. Mas Josué dijo a los hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de ahí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habló ella entre los israelitas hasta hoy, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Dios mandó a Israel destruir Jericó. Las ciudades realmente de Canaán en el Antiguo Testamento eran ciudades en las cuales se había establecido una grande perversión.
Un ejemplo de esto lo tenemos en la ciudad de Sodoma. En esa ciudad pensaron violentar a los ángeles que habían llegado a esa ciudad. Los 2 espías hallaron refugio en la casa de esta mujer que practicaba la prostitución. Así como llegaron los 2 espías, Rahab empezó a sentir la necesidad de arrepentimiento y comenzó a confesar su fe en el Dios de Israel. Josué capítulo 2, versículo 11. Oyendo esto, ¿ha desmayado nuestro corazón? Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Aleluya. Ella pidió que la ayudaran a vivir. Sabía que Israel ganaría la batalla, que destruiría Jericó. Y ella pidió una señal segura. Josué capítulo 2, versículo 12. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Por la fe de Rahab, el Cordero de Dios, su sacrificio, se volvió eficaz para Rahab y su familia. Los espías recordaron que la sangre que había sido rociada en los dinteles y en los postes de las puertas de sus casas en Egipto había sido dada a ellos como señal. Así que ellos recordaban que los dinteles habían sido, ¿verdad?, colocada la sangre del sacrificio. Entonces, ahora ellos dijeron, una señal, no traemos un cordero aquí, no traemos sangre aquí, pero coloca este cordón de grana en la ventana por donde tú nos has sacado. Será una señal suficiente, ¿verdad? Y esto nos habla de la sangre derramada en Egipto antes de la salida, donde murieron los primogénitos y después de esto Israel salió libre de Egipto. Éxodo 12:13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esa sangre hablaba de Jesús, que ya había sido derramada en la mente del Padre. Desde que Él está planeando, ¿verdad?, la salvación del hombre, ya Él ha hecho un sacrificio en su mente, en su corazón, en lo profundo de Dios. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Desde el principio del mundo. Somos la realidad del pensamiento. Somos la exposición o la respuesta, ¿verdad?, de lo que Dios ya había establecido que tenía que ser para cada uno de nosotros. ¿Ya? Y le dijeron a Rahab, te daremos una señal. Toma este cordón de grana y átalo en tu ventana. Josué capítulo 2, verso 18. Y aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Y le pusieron una condición: quédate en tu casa. Y le dijeron, si cualquiera que salga afuera, su sangre será sobre su cabeza. Esto nos permite ver la fe asombrosa de parte de los 2 espías, quienes eran capaces de prometer tal cosa. Ellos tenían fe en la sangre. La Biblia dice que Rahab hizo todo lo que se le pidió, manifestando de esta manera o de esta forma una fe sencilla y completa. Josué 2:21. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron.
y ella ató el cordón de grana a la ventana. Ahora sí había una línea de sangre. El gran destructor no podía cruzarla. Conocemos la historia. En la batalla, en ese orden establecido por Dios, Israel salió el primer día y dio una vuelta alrededor de la muralla de Jericó, a la ciudad de Jericó, ¿verdad? El segundo día dio una vuelta, el tercer día dio otra vuelta, el cuarto, el quinto, el sexto día, cada día dio una vuelta hasta el sexto día. El séptimo día se levantó muy de mañana y dio 7 vueltas a la ciudad, ¿verdad? Conocemos esa historia, ¿verdad? Y entonces en esa séptima vuelta al terminar, Dios hizo su parte, ¿verdad? Y esto nos habla de que no debemos de esperar que Dios haga su parte antes que nosotros hayamos hecho la nuestra, lo que sabemos que debemos de hacer. Dios envió un terremoto, sacudió las murallas de la ciudad, ¿verdad? Y se sumió esa muralla en la tierra. Entraron de frente. ¿Qué significa? Los escombros de la ciudad, ¿verdad? Si han quedado los escombros, hubieran tenido que escalar alrededor de 3 a 5 metros de alto. Mas, sin embargo, entraron de frente. Entrarás de frente, dijo Dios. Así es que entraron y tomaron posesión de la ciudad de Jericó. Aleluya, gracias Dios. Así que Dios hizo su parte. Y algo que tú y yo debemos de entender es que antes de que Dios actúe, tú debes de hacer tu parte. Cayeron los muros de la ciudad. Los israelitas entraron y la quemaron, matando a diestra y a siniestra. Pero la sección donde estaba la casa de Rahab permaneció intacta. Su casa no fue tocada. Ella y su familia salieron vivos y se unieron al pueblo de Dios. A los gentiles se les permite tener acceso a la casa de Israel por medio de la fe en el Dios de Israel. Y la sangre de Jesús está disponible para ellos. Si Rahab no hubiese sido obediente al acuerdo que establecieron los espías con ella y su familia hubieran muerto. Fue la señal de la sangre lo que los salvó, porque cuando Dios vio el cordón de grana, pasó de largo y no permitió que el destructor entrara. Años antes, cuando el sacerdote era ordenado, parte de la ceremonia era ponerle sangre. Y esa sangre, cuando se tomaba con la mano del sacerdote, se colocaba en el lóbulo de la oreja derecha, en el dedo pulgar de la mano derecha y en el dedo pulgar del pie derecho. El simbolismo es que Dios santifica todo lo que entra por nuestro oído. Todo lo que hace su mano derecha, todas sus acciones. Y a la misma vez, todo eso, esa sangre que se coloca sobre el pulgar del pie derecho, es que Dios santifica su andar, su forma de vida. Así que somos templos del Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 3, el versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? No debemos deliberadamente tocar lo inmundo. Conservemos todo nuestro ser irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el versículo número 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gracias a Dios. Así que vamos viendo, ¿verdad?, cómo en esa Pascua se celebró y cuántos sacrificios se hicieron. Hay un valor de la sangre, que la sangre tiene realmente y que Dios demanda, ¿verdad?, que a través de la sangre, pues, alcancemos la redención. El valor de la sangre realmente es invaluable.
Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio, y glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 7, 23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Estos pasajes manifiestan que hemos sido comprados por precio. Primera de Pedro capítulo 1, versos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando el templo en el monte Moriah fue dedicado, el número real de animales sacrificados fue asombroso. Se registra realmente que antes que introdujeran el arca del pacto, sacrificaron bueyes y corderos. Primera de Reyes 8:5. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni numerar. Era algo extraordinario. La gente se volcó al construir el templo en traer lo mejor de sus rebaños. Segunda de Crónicas, capítulo 5, el versículo 6. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes que por ser tantos no se pudieron contar ni numerar. En Primera de Reyes se nos dice que más tarde fue hecha una ofrenda de paz en favor de toda la nación de Israel. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 63. Y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová, 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel, ¿verdad?, la casa de Jehová. Aleluya, gracias. 22,000 bueyes, 120,000 ovejas. Ese fue el día de la dedicación. En este día el arroyo de Cedrón fue lleno con la sangre de los animales que fluía de una manera constante por días, recordando la muerte de Jesús, que cuando él muriera abriría un manantial que fluiría para siempre. Zacarías 13:1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. La sangre es un arma y no tiene efectividad hasta que se usa. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estas armas que Dios nos ha dado son muy poderosas para destruir fortalezas y son la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios y la sangre de Cristo. Apocalipsis 12, versículo número 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí podemos ver cuánto necesitamos la palabra y la sangre de Cristo. Los sacrificios que llevó a cabo Salomón no terminaron con este sacrificio. Así como el maná que se recogía día con día, servía solo para ese día. La sangre de Cristo es fresca. La sangre de Cristo es dulce ahora. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El macho cabrío, enviado al desierto, tuvo un gran significado como un tipo de Cristo quien cargó con la condenación de la culpa sobre sí mismo y las llevó al lugar inhabitado. Levítico capítulo 16, verso 22.
Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos, a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Era una de las actividades de los sacerdotes, llevar ese macho cabrío al desierto y soltarlo para que caminara hacia el desierto, ¿verdad? Para que fueran llevados al lugar donde nunca se volvieran a ver. Ahora, el valor de la sangre es demostrado por el gran número de corderos sacrificados anualmente durante la Pascua. Cada cabeza de familia traía un cordero para sacrificarlo al Señor. Josefo, un israelita, historiador, nos dice que eran mínimo 10 y máximo 20 personas quienes podían participar de un cordero pascual. Ahora, si de un cordero participan 15 personas promedio, y en ese tiempo eran alrededor de 2.5 millones que había en el tiempo del Éxodo, entonces se sacrificarían alrededor de 160,000 corderos sacrificados en la histórica noche en Egipto, ¿verdad? 160,000. En el tiempo de Salomón había incrementado el número de personas a 5 o 6 millones de personas. Así que la matanza era de 400,000 corderos aproximadamente. Pues ahora en este tiempo ya no nos encontramos buscando algún cordero para llevarlo a sacrificar al altar. Ya no, ¿verdad? En el tiempo de Salomón se hicieron estas cosas. ¿Qué haríamos ahora si eso fuera requerido cada año, el día de hoy? Gracias que leemos en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aleluya. ¿Cuánta sangre se necesitó durante los 1500 años de la historia de Israel bajo el antiguo pacto? Esto es imposible contabilizarlo. Poco después de la resurrección de Jesús, se le apareció a María antes que a cualquiera, y él dijo estas palabras en Juan capítulo 20, el versículo número 17. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. En la ley de Israel, el sumo sacerdote no podía ser tocado por la gente. Justo en el momento antes de que entrara en el lugar santísimo, con esa sangre del sacrificio de los animales. Era hasta después de haber ofrecido la sangre igual a Jesús. Se supone que esto hizo Jesús porque luego aparece a los discípulos. Él está manifestándose ahí en el lugar donde se encuentran los discípulos, en ese aposento alto. Y en ese lugar les dice en Lucas 24, verso 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Hebreos capítulo 9, el versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aleluya, gracias a Dios. Así que el Señor, ¿verdad? Cuando María Magdalena va a tocarlo, dice: no me toques, aún no he subido al Padre. Y María Magdalena se abstiene de tocarlo, pero posteriormente, ¿verdad?, él aparece y de repente, ¿verdad?, empieza a decir: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Pálpenme, tóquenme.
porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. El cuerpo de Jesucristo había resucitado y se encontraba ahí frente a ellos. Y dijo él, ¿verdad? Pálpenme, tóquenme, ¿verdad? Así que tenemos hoy libertad para entrar en el lugar santísimo. Hebreos capítulo 10, 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aleluya. Tenemos acceso al lugar santísimo, ahí donde cuando Jesús resucitó se rasgó el velo de arriba a abajo. Y extraordinariamente Dios manifestó su poder y salvación, la revelación del lugar santísimo a través de la sangre que Jesús había derramado en la cruz del Calvario. Así que con estas bendiciones de tener acceso al Padre día con día, no tenemos otra cosa más que darle gracias día con día a través de la alabanza, a través de la adoración al que vive por siempre, porque Él ha sido bueno con nosotros. Mi amado hermano, que Dios te bendiga, la paz de Dios sea contigo y gracias por estar aquí con nosotros. Amén.